Mencionó que está abocada, junto a sus hermanos, a preparar y coordinar los detalles del lugar donde habitará Alberto Fujimori, teniendo en cuenta el monitoreo de su salud. Y para conversar en temas más amplios sobre el indulto, sobre el fallo del Tribunal Constitucional que nuevamente habilita el indulto a Alberto Fujimori, vamos a conversar ahora con Julio Arbizu, quien es ex procurador anticorrupción. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Helen, ¿cómo te va? Bueno, la primera consulta que le quiero hacer es con respecto a si hay alguna manera de revertirlo, porque muchos estaba hablando de nuevamente acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es posible que esta instancia pueda nuevamente intervenir? Bueno, ciertamente sí, ya lo hizo alguna vez, ya las víctimas acudieron luego del primer indulto, del indulto que ahora el Tribunal Constitucional pretende convalidar. Lo hicieron y acudieron para solicitar una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias respecto de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. En aquella oportunidad, recordarás, la Corte se pronunció sosteniendo que los tribunales nacionales debían hacerse cargo, y eso sucedió efectivamente, ¿no? Se emitió una resolución que anulaba el indulto, que es la resolución a la cual han recurrido en vía de habeas corpus la defensa del señor Fujimori. ¿No es cierto? En buena cuenta lo que están pidiendo, lo que han logrado que el tribunal, poniéndose de espaldas a la justicia y a los derechos de las víctimas, en buena cuenta le piden que se convalide una decisión que ya pasó por el filtro de anticonvencionalidad o de convencionalidad y que fue rechazada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte se pronunció, si bien no respecto estrictamente al decreto supremo que concedía el indulto, dijo que no se habían alcanzado ninguno de los estándares y volvió a ratificar cuáles eran esos estándares para eventualmente conceder un indulto humanitario. Mucho se habla también que Alberto Fujimori no fue condenado por específicamente lesa humanidad y que, sin embargo, esta, digamos, tipificación en la Corte Interamericana, la sentencia de él es de homicidio calificado, de secuestro agravado. Entonces, calificaría más o menos como lo mismo, en realidad, como lesa humanidad. O en todo caso, aquí en nuestra justicia de Perú tiene que ser específicamente tipificado así, lesa humanidad, para que no se le otorgara el indulto humanitario. Esa discusión yo creo que está zanjada hace mucho tiempo, en verdad. No, cuando se produjo la sentencia condenatoria del ex dictador Fujimori, fue condenado por una serie de delitos en el marco de delitos contra los derechos humanos, contra la humanidad. En ese momento no había una tipificación explícita, ¿no es cierto?, pero quedaba claro que los delitos atribuidos al señor Fujimori, y así además lo ha confirmado la Corte Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son delitos cometidos en el marco de violaciones contra la humanidad, ¿no? Entonces, sería más que nada un tema de tipificación en este caso. No, en este caso está absolutamente claro que el señor Fujimori ha sido condenado por graves cargos de violaciones a los derechos humanos, por delitos contra la humanidad, y por lo tanto no puede ser sujeto de amnistías, indultos o cualquier tipo de gracia. La excepción, por cierto, ¿no es cierto?, que prevé el sistema peruano, y es una excepción lógica y humana, es el indulto humanitario. Sin embargo, hace 4 años, ¿no?, la Corte Suprema de Justicia sostuvo de manera enfática, además, y muy clara, que no se había cumplido con la revisión médica del señor Fujimori en los términos que se requería para la concesión de un indulto. Hoy ni siquiera ha ocurrido eso, es decir, el Tribunal Constitucional está convalidando una decisión arbitraria, una decisión administrativa absolutamente arbitraria, inconstitucional, ilegal y anticonvencional, tomada hace 4 años. A eso hemos llegado, a eso están llegando algunos de los miembros del Tribunal Constitucional, poniéndose de espaldas a el derecho y el poco prestigio que todavía le queda a alguno de estos señores. Algo que también ha sido bastante criticado es que Alberto Fujimori no ha pagado la reparación civil, son más de 50 millones de soles, y en todo caso, ¿cómo se procede en esa situación? ¿Él puede finalmente salir en libertad y no hay ningún problema con la reparación civil?
Ese es un problema, por ejemplo, ese es uno de los estándares que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, ¿no es cierto? El pago de la reparación civil, el reconocimiento del delito. Aquí no ha habido ningún cumplimiento de esos estándares fijados por la Corte, de tal manera que seguramente esta decisión será revertida. El gran problema es que ya saliendo el delincuente Fujimori en los próximos días o en las próximas horas, ya produce un agravio serio a los derechos de las víctimas que aspiran justicia, ¿no es cierto? Y tienen todo el derecho a esperar de los órganos de administración de justicia peruanos que ello ocurra. Sin embargo, creo que aquí todavía hay cosas por hacer, hay cosas por plantear. En la vía administrativa, yo lo decía hace unas horas, creo que el presidente todavía está en condiciones de tomar la decisión de vía decreto supremo, dejar sin efecto el decreto supremo que concedió el indulto, ¿no es cierto? Y eventualmente, ya en sede judicial, un amparo con una medida cautelar puede también asegurar que este señor no salga, porque seguramente además está el riesgo inminente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, de que escape a la justicia. ¿Y qué sucede ahora con Alberto Fujimori, que finalmente, como menciono, en las próximas horas o días, ya finalmente queda en libertad nuevamente? ¿Él recupera todos sus derechos, puede viajar, puede hacer su vida, digamos, con normalidad? Bueno, en principio, si es que esto queda convalidado, sí. Sin embargo, esto no quiere decir, por supuesto, que se le haya encontrado inocente. Por el contrario, el señor tiene, sobre él pesa una condena o varias condenas en verdad, pero algunas graves sobre violaciones a derechos humanos, y creo que sobre todo además pesa sobre él la fuerza de la historia, ¿no? Que lo condena como un asesino y como un ladrón en la memoria viva de todos los peruanos y peruanas para siempre, ¿no? Bien, muchas gracias al ex procurador anticorrupción Julio Arbizu por aclararnos un poco el panorama de lo que viene sucediendo ahora con Alberto Fujimori y el fallo del Tribunal Constitucional. Pero vamos a continuar conversando acerca de este tema ahora con Luisa María Cuculiza, es congresista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ha habido muchos comentarios a favor, en contra, con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional. Los simpatizantes, digamos, del señor Alberto Fujimori y también del fujimorismo han señalado que finalmente se hace justicia. ¿Usted coincide con esto? Yo creo que sí, pero es una pena, oiga, que otra vez se emplea el fujimorismo para dividir a los peruanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Bueno, ¿hasta cuándo los odios, las rencillas, las malas palabras, las denuncias por puro gusto? Oiga, ocupémonos de nuestro país antes de andar peleando uno con otro. Somos peruanos. ¿Qué les pasa? En todo caso, ustedes mencionan que se hace justicia ahora que él queda en libertad y la justicia que reclaman las víctimas, los familiares. Yo sé que las víctimas están, los parientes de las víctimas están sufriendo. Yo también he sido agraviada que de la noche a la mañana, saliendo de tomar desayuno, mi esposo lo mate. Yo sé lo que se sufre cuando de un momento a otro una persona que uno quiere se va. Por eso yo siempre estoy al lado de las personas que sufren y las personas que pierden sus hijos a temprana edad. Pero desgraciadamente eso no ha sido parejo, porque ¿quién se ha ocupado de los policías, de cantidad de muertos, de los militares, cantidad de muertos, de los de la FAP muertos, la Marina muertos? De ellos no, para ellos y para las familias no ha habido derechos humanos. ¿Y cuál sería en todo caso? Lo único que han hecho estas personas es defender a nuestro país del terrorismo, entiendan. ¿Cuál sería en todo caso el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? En todo caso, ¿cuál sería el mensaje hacia las familias de las víctimas que incluso están solicitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nuevamente intervenga? Ellos tienen el derecho de protestar, de exigir, como crean conveniente. Pero también piensen que tanto problema en el Perú ya no. Hay que vivir en el momento, sin odios, sin medidas así terribles. El que la persona que odia y que tiene esa ambición de siempre acusar y decir, no es una persona libre, no es una persona feliz. Algo que también se cuestiona mucho, señora Cuculiza, es que el señor expresidente Alberto Fujimori está, digamos, nuevamente va a retornar a la libertad luego del fallo del Tribunal Constitucional, pero él en ningún momento pidió disculpas a las familias y tampoco está pagando la reparación civil, son más de 50 millones. De eso no sé yo porque estoy hace tiempo separada del partido del Fujimorismo. Bueno, es algo que en realidad se conoce.
Bueno, se conoce, pero no es de mi incumbencia volver a repetir. Ya se verá cuando se paga, ya se verá. No sé por qué el presidente no ha pedido disculpas, él sabrá por qué no lo hace. Porque se sentirá libre pues, de todo cargo, se sentirá libre que él no mató a nadie, que no hizo ninguna aberración para que sus muchachos mueran. No sé qué cosa hay ahí, pero yo creo que ya es momento de, en vez de buscar el odio, buscar la felicidad para las personas. ¿No cree que la felicidad sea... la tienes adentro, no la tienes afuera. No estés esperando que todo se arregle porque bien, gracias, sí existe. No, hay que luchar para que el país viva en paz. ¿Y no sería conveniente que el expresidente Fujimori pida disculpas tal vez a las familias? Bueno, si está en él, ojalá que lo haga, y si no, pues hay que respetar sus ideas. Yo aunque no tuviera culpa, yo sí lo hubiera hecho porque verdaderamente el dolor es terrible. Y después, pero también que sean parejos las disculpas, ¿no? Porque la Comisión de la Verdad, el ojo que llora, todo eso te recuerda al terrorismo. ¿Y por qué ellos no piden perdón? Hay también muchos grupos, colectivos, jóvenes, personas de distintas edades en realidad que ya están, digamos, saliendo a las calles a marchar tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional. Ellos lo están rechazando y están convocando marcha tras marcha. Bueno, pues entonces el país nunca va a estar en paz. El país se va a terminar hundiendo. Ahora lo único que nos toca, ¿sabe usted, señorita? Es apoyar al gobierno de turno. Mire lo que le estoy diciendo yo, siendo fujimorista. Apoyar al presidente para que esto no se venga abajo de alguna manera. Y esa es mi idea. Porque yo primero, antes de la política, pienso en el país, ¿no? Y veo personas, pero no veo humanidad en esas personas. Veo pleitos, rencillas, acusaciones. Es decir, no sé, yo creo que es bien fácil ser bueno, pero qué difícil es ser justos. Pero algo no también le quiero comentar. Conversamos también aquí en RPP con la ex congresista Rocío Silva Santisteban. Ella mencionó que en realidad, en primer lugar, este indulto que se le otorgó a Alberto Fujimori fue en realidad un favor político por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No tengo ni idea. Ya yo no estaba ahí. Bueno, se dio a conocer también en los medios de prensa justamente que los famosos Mamani Videos, donde se organizaba justamente... Tontería y media que se ha hecho, así es, ya, para terminar. Y yo lo único que extraño ahora es para siempre recordar el Consejo de Ministros que teníamos nosotros con el presidente, oiga. ¿Qué Consejo de Ministros con tanta gente educada, capaz, que nos teníamos de acuerdo en todo, salíamos con una sola voz, trabajábamos juntos, nos ayudábamos? Era un Consejo de Ministros que era como una familia. Y ahora hay ministros que ni se conocen. ¿Cómo pueden trabajar así? Yo me acuerdo del doctor Boloña, Pandolfi, de las Casas, Aguinaga, José Luis Elías, montones de ministros que eran, pero una maravilla trabajar con ellos, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué ahora no puede ser igual, que escojan gente idónea. Yo, mira, con todo lo que tengo encima del fujimorismo, porque yo respeto el fujimorismo por el presidente Fujimori, yo estaría dispuesta a poner al Ministerio de la Mujer y decirle a la ministra, la ayudo sin ningún pago, la ayudo a sacar este ministerio más grande de donde está. Yo iría. Bien, muchas gracias entonces por la conversación que hemos tenido en Central de Informaciones. Hemos conversado con la ex congresista Luisa María Cuculiza. Bueno, ya hemos escuchado su versión con respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Ella menciona que se hace justicia, pero ya depende de él si pide disculpas a los familiares de las personas fallecidas, tanto de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, vamos ahora a una pausa, vamos con nuestros anunciantes, ya regresamos en Central de Informaciones.